En su nombre hay milagros hoy. Declaro, todo Él puede sanar. Sabemos que nada es imposible en Él. En su nombre hay milagros hoy. Mi Dios es sobre todo. Mi Dios nunca falla, siempre con nosotros. Buenos días, ¿cómo están? Hola Yaquita, ¿cómo estáis? Bendecida hijita, buen día. Aquí estamos otra vez conectaditos. Saludo a la familia, Yaquita. Un abrazo. Estamos listos para el último día de esta semana de nuestro devocional. Devocional en el que hemos estado trabajando en el libro de Efesios, capítulo 1. Hablando de tomándonos de una oración que Pablo hizo por la iglesia, entendiendo que cuando oramos la palabra de Dios vamos a la segura, porque sabemos que estamos orando la perfecta voluntad de Dios, y este es el deseo de Dios, que nosotros seamos gente llena de la sabiduría que viene de lo alto, que seamos gente que tenga espíritu de revelación y conocimiento, en el conocimiento del Señor, de nuestro Padre, ¿no es cierto? Y entendíamos que esto es lo que nos va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros entendiéramos la esperanza, el propósito con el cual Dios nos ha llamado, y también entender, dice, cuáles son las riquezas de su gloria en los santos, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, dice la Escritura ahí en el libro de Efesios. Así que damos gracias al Señor. Hola Juanito, ¿cómo estáis? Un abrazo, hermano querido, bendecido. Oramos un momento, ya disponiendo nuestro corazón esta mañana, Padre, delante de ti, Señor, buscándote. Te honramos, Señor, y te damos todo el honor y la gloria esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Y como hemos estado orando esta semana, Señor, danos espíritu de sabiduría, Señor, y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, para que así nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, Señor, sean alumbrados, iluminados, sea puesto colirio espiritual, Señor, y comencemos a entrar y a entender los propósitos, la esperanza con la que tú nos has llamado, Señor, y cuál es esta herencia extraordinaria que tenemos en Cristo, Señor. Y no solo eso, sino que hoy día, como dice tu palabra, también entender, Señor, cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con los que creemos, Señor. El mismo poder que actuó levantando a Jesús de los muertos, Señor. Padre, gracias. Gracias por esta semana de oración en que hemos podido buscarte y estar levantando este tipo de oración, Señor. Te honramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Mi hermana Iris Campos, buenos días. Bendecidos mis hermanos. Qué bueno verlos ahí conectados. Le decía, no cesemos de estar, hermano José, un abrazo, mi hermano José. No dejemos de estar orando, de levantar este tipo de oraciones delante del Señor. Nosotros necesitamos caminar con una revelación clara, sin ningún velo, de qué es lo que Cristo ganó para nosotros, de la posición que tenemos como hijos, pero entendíamos que para eso necesita ser alumbrado nuestro entendimiento por el Espíritu Santo, para que así la palabra se nos abra delante de nosotros y la comencemos a entender con claridad, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar en la revelación de la palabra. Por eso esta oración es algo que es constante en nosotros. Hemos estado viendo, como ayer veíamos en el libro de Lucas, como la lámpara del cuerpo es el ojo. Algunos no entendían el versículo cuando yo lo puse, pero los que habían visto el devocional lo entendían, porque en la medida que como tú ves es lo que tú tendrás dentro de ti. Por eso necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados para ver las cosas de la manera correcta. En el fondo, para ver como Dios ve y así poder ir entendiendo lo que Dios tiene para nosotros. Gracias, Señor, porque estamos con esta luz que solo tú nos puedes dar
de ir entendiendo la verdad de tu palabra. Entonces, esta operación del Espíritu Santo a nosotros nos accesa a lo sobrenatural de Dios, y en lo sobrenatural de Dios tú y yo veremos lo que no estábamos viendo y entenderemos lo que no estábamos entendiendo. Pero necesitamos la acción del Espíritu Santo en nosotros. El alumbrar el entendimiento, cuando la Biblia enseña que nosotros renovemos la mente, como lo dice en Romanos 12:2, no puede ocurrir ese proceso si no es el Espíritu Santo obrando en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos va a dar la revelación, el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar. Dice la palabra que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro guía, nuestro intercesor. Él imparte los atributos de Dios en nosotros, es fundamental en nuestra vida. Por eso la Escritura nos enseña que nosotros al recibir a Cristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y esta semana que viene seguiremos ministrando acerca de eso. Y hoy día terminaremos con el libro de Efesios, con el versículo 19, 20. Vamos a leer acá, ya entendiendo lo que era alumbrar los ojos del entendimiento, como lo hemos visto toda la semana. Y decía, quedamos acá, para que sepáis cuál es la esperanza, versículo 18, cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y aquí pone algo bien fundamental. Hermana María, bendecida. Entonces, ¿qué está diciendo? Al estar alumbrados los ojos del entendimiento, entenderemos el propósito de nuestro llamado, la esperanza a la que hemos sido llamados. Y dice, y esto es interesante, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y lo mencionábamos un poco ayer. Hay una herencia extraordinaria para nosotros. Cristo nos dejó una herencia. La muerte de Cristo en la cruz nos accesó a la herencia que Él mismo nos dejó. Jesús nos abrió un camino delante del Padre para restaurar la comunión con el Padre. Por eso Romanos, ¿no es cierto?, nos enseña que nosotros somos hijos de Dios. En Romanos 8 podemos ver que somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Les voy a dar la escritura para que usted la tome. 17, Romanos 8, 17, dice que si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces tenemos una herencia nosotros, una herencia que Cristo ganó para nosotros, que es la misma herencia que Cristo manifestó y vivió aquí en la tierra. ¿Qué es herencia? El poder de Dios obrando, la sanidad, la prosperidad, el gozo. En resumidas cuentas, la salvación. La palabra salvación incluye todas las cosas. Por eso dice la palabra que en Cristo se nos fueron incluidas todas las cosas. En el libro de Hebreos nos habla acerca de este Cristo que derramó su sangre por nosotros y cómo Él hizo este pacto eterno, este nuevo pacto. Hoy día vamos a celebrar la cena del Señor y recordaremos acerca y hablaremos acerca de esto, ¿no es cierto? Y en el versículo 15 de Hebreos 9 dice así que por eso Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tu herencia es eterna. Tu herencia es la salvación, tu herencia, y la palabra salvación, que es la palabra sotería en el griego, significa nada está quebrado, nada está roto, shalom, la paz de Dios, sanidad, libertad, prosperidad. Nunca te olvides lo que Jesús dijo y mencionó ahí en Lucas 4. Esa es tu herencia, este es tu derecho. Entonces dice que bajo el primer pacto los llamados reciban nosotros hoy día la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Jesús murió en la cruz del Calvario, queridos, y derramó su sangre, certificando un pacto hacia nosotros y nos dio una herencia eterna. Una herencia eterna, una herencia que no cambia, una herencia maravillosa. El Espíritu de Dios hoy día habitando en ti. Aleluya. La sanidad te pertenece. La libertad te pertenece. El gozo te pertenece. Tu salvación está segura en Él. Te pertenece tu salvación.
Hoy día esa es tu seguridad, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Jesús le dijo a los discípulos, no se regocijen tanto de que los demonios se les sujetan y que sanan a la gente. Regocíjense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Queridos, herencia eterna tenemos. Sanar los enfermos, libertar a la gente de demonios, es parte de la consecuencia de la herencia que tenemos. Por eso necesitamos que entremos en esto más profundamente. Por eso no cese de orar, que sean alumbrados los ojos de su entendimiento, y no deje de pedirle a Dios que le dé esta sabiduría, este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que así sean abiertos cada vez más podamos ver más. La revelación siempre va en incremento, es de menos a más. Entonces usted no deje de clamar esto, para que así vaya entendiendo las cosas que Dios tiene para con usted. Lo dijimos, este es nuestro adulán, que esta sea nuestra fortaleza, el lugar de búsqueda del Señor, en donde vamos a ir entendiendo cada cosa específica. Jesús, lo vimos varios ejemplos toda esta semana, donde Jesús daba paso y hacía cosas y tenía una intimidad tal con el Padre, que es ahí en donde Él descubría todo lo que tenía que hacer. Por eso Jesús decía, yo hago lo que el Padre me dice que haga, y yo hablo lo que el Padre me dice que hable. Era esa comunión, esa es la comunión, esta es parte de tu herencia, esa comunión con el Padre, esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces es extraordinario lo que hemos heredado por causa de la muerte de Jesús en la cruz. Él murió no solamente para perdón de tus pecados, sino para que tú recibas la herencia eterna. Gloria al Señor. Y después dice, ¿no es cierto? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Vaya descubriendo. Entonces no es solo saber la herencia que tiene, no es solo, sí, pues sí, tengo sanidad, tengo libertad. No es solo saberlo mentalmente, que tú necesitas que se te revele, esta es tu realidad, que salga de lo mental y pase a lo espiritual, que se te revele, que tú entiendas que sí, tú eres sano, tú eres libre, tú eres próspero, aleluya, te estás lleno de gozo. La convicción de tu redención que está cerca, la convicción de tu salvación que ya esté viva en ti. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso Romanos dice que el Espíritu Santo nos recuerda, nos habla, nuestro propio espíritu, dice en Romanos 8, que somos hijos de Dios. Necesitamos buscar del Espíritu Santo, buscar de del espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para ir entendiendo con claridad cada una de estas cosas. Y termina diciendo, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Entonces, dentro de toda esta herencia hay una supereminente, o sea, está dándolo como el máximo nivel de excelencia, una supereminente grandeza de su poder, que actúa, dice, nosotros los que creemos según el poder de su fuerza, no nuestra fuerza. Entonces, además de todo, queridos, hay un poder excelso, supremo, superior, y ese poder es el dunamis, el mismo que lo dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 1:8, cuando el Señor dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso está hablando de ese poder, significa la palabra griega dunamis, que todo lo que tú emprendes lo llevarás a cabo. Hay un poder sobrenatural que es el mismo, dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está operando en ti y en mí hoy día. Ese dunamis, esa capacidad en Dios de lograr todas las cosas está operando en ti y en mí. Ese poder milagroso está operando hoy día en ti y en mí. Gracias, Señor. Necesitamos entonces buscar más profundamente del Señor, y así los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados por causa de este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y así podamos entender sus propósitos, la esperanza con la cual fuimos llamados, entender en el Espíritu que se nos revele la herencia que tenemos, que se nos revele, no solo conocerla, se nos revele la herencia que tenemos, y queridos, creamos, dice que este poder está disponible para todos los que creen, creamos en este poder glorioso que por causa de la muerte de Cristo hoy día portamos, que es este dunamis. Por eso dice que la supereminente grandeza es su poder que actúa en nosotros los que creemos. Aquí es la única parte donde hace una diferenciación. Ese poder va a operar cuando tú crees.
Por eso necesitamos la revelación de la palabra. Por eso necesitamos este espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que la palabra se nos revele. No deje de orar, no deje de buscar, querido, y que esto empiece a revelarse en ti y se levante una iglesia gloriosa, empoderada, con toda la luz y la revelación de la palabra de Dios en sus vidas. Estamos en la hora, así que lo dejo con esto, medítelo ahora, y luego des un tiempo orando y entendiendo. Seguramente vamos a hacer un repaso el día lunes nuevamente. Así que, amados, nos vemos más rato a la noche. A las 20 horas tenemos culto hoy día. Así que muy bendecidos. Aprovecho de despedirme de cada uno y saludo a mi hermana María Gutiérrez, que no la saludé, la Sole Mardones, mi suegrita, muy, muy bendecidos. Doy gloria al Señor. Así que ore al Señor y busque al Señor. Y deje que esta revelación siga avanzando en usted. Les amo. Bendecidos.